¿Por qué sigue siendo tan grave lo que pasa en Venezuela? Dicen que en Venezuela está en marcha un autogolpe de Estado. ¿Por qué? El miércoles 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia anuló las competencias del Parlamento venezolano. Pero tras una gran presión internacional y el rechazo de la propia fiscal general de Venezuela, lo echaron para atrás. Sin embargo, el Parlamento sigue maniatado por el Poder Judicial, ya que previamente han dictado otras medidas que limitan sus funciones como poder libre del Estado y que han pasado por debajo de la mesa. Por ejemplo, el máximo tribunal, convertido en brazo judicial del gobierno, ha declarado a la Asamblea en desacato. ¿Y qué significa desacato? En las elecciones de 2016, la oposición alcanzó los 112 diputados y de esa manera la mayoría calificada. Mayoría calificada significa que la oposición tiene potestad para nombrar y remover magistrados del Tribunal Supremo, miembros del Poder Ciudadano y a los rectores del Poder Electoral, que hoy todos son figuras afectas al gobierno chavista. Pero el Tribunal Supremo no solamente rechazó el nombramiento de 3 diputados opositores, sino que ha boicoteado toda la actividad del Parlamento Nacional. Entre otras cosas, lo declaró en desacato. ¿Todos los poderes del Estado están en manos del chavismo? Sí, los poderes públicos están en manos del chavismo, excepto la Asamblea Nacional, que por elección popular alcanzó la mayoría opositora. Dicen que en Venezuela hay una dictadura, pero ¿cómo es eso si se ganan elecciones? Desde el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela no existe independencia de poderes públicos y por lo tanto el poder electoral actúa como un brazo más del gobierno. De esta forma, ha permitido campañas electorales desiguales y el uso abierto de los recursos públicos para hacer campañas tanto por Hugo Chávez como por Nicolás Maduro. En medio del poder absolutamente controlado por el chavismo y con un Chávez enfermo en etapa terminal, Nicolás Maduro es proclamado ganador en unos comicios de dudosa transparencia. Las elecciones de gobernadores y alcaldes no se realizaron el año pasado, con la excusa de que no había dinero por la baja de los precios petroleros. Además, el Poder Electoral torpedeó la realización del referéndum revocatorio que pedía la oposición y que está contemplado en la Carta Magna. ¿Hay represión en Venezuela? Sí. La represión tuvo su punto más alto en 2014. Cuando las autoridades apresaron a más de 3.500 personas. Desde entonces quedan más de 100 presos políticos. Los cuerpos de seguridad del Estado arremeten contra los manifestantes, pero también los colectivos armados, paramilitares, que defienden al gobierno y actúan con total impunidad. ¿En Venezuela hay libertad de expresión? No. El gobierno persigue periodistas y medios con orden judicial. Se aplican leyes y numerosas multas a la prensa, y el chavismo compró a los grandes medios y les cambió su línea editorial para convertirlos en órganos de propaganda. Entonces, ¿qué salidas democráticas se vislumbran? Elecciones, referéndum revocatorio, liberación de presos políticos, nombramiento de nuevos magistrados y autoridades de los poderes públicos, desligados del partido de gobierno como lo dicta la ley. Todas esas son peticiones que hace la oposición y han contado con el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha propuesto aplicar la Carta Democrática a Venezuela. Si quieren conocer las implicaciones de esa Carta Democrática y la situación de escasez y delincuencia que viven los venezolanos, visiten nuestros especiales en nuestra página web.